Hola a todos, soy Elena, estoy aquí detrás de la cámara y he pillado a David en un momento de sorpresa porque quiero hacerle una pregunta bastante importante porque es una cosa que nos ocurre muchas veces en el día a día de nuestro trabajo. Hoy no estamos trabajando, es cierto, pero David y yo aprovechamos estos momentos también de tranquilidad aquí en la naturaleza, como veis, para reflexionar y mejorar también nuestras actuaciones, nuestras comunicaciones, y un ratito lo dedicamos como a generar esas ideas que después ponemos en práctica en nuestra consulta. Entonces yo le estaba comentando a David esa típica persona, ¿no?, que realmente quiere mejorar, quiere sanar, pero que realmente está intentando también dirigir en exceso su proceso terapéutico. Entonces le preguntaba a David por si a él le había ocurrido en algún momento con algún paciente, había tenido esta experiencia y cómo lo había resuelto, qué es lo que opina. Entonces, David, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, es que hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden decir, ¿no?, de una persona que quiere dirigir el tratamiento, de una persona que realmente es que, a ver, aparentemente y evidentemente está como demostrando que quiere venir a la consulta, porque te llama, se informa, digamos como que da pasos para ir a tu consulta, ¿no? Pero luego cuando ya digamos como que se va viendo que el proceso terapéutico comienza, esa persona empieza a tener como una serie de resistencias, ¿no? Y esas resistencias son precisamente es la que realmente ha generado la enfermedad. Entonces es toda aquella parte inconsciente que de alguna forma ha generado la enfermedad, pero que luego cuando se va a exponer directamente a lo que son los mecanismos de la sanación, pues esa persona empieza como a resistirse, ¿no?, a poner frenos. Y uno de los grandes frenos que ponen las personas, que yo solo lo digo muchas veces, de hecho se lo he dicho a muchos pacientes, que justo en el momento en el que yo detecto que va a pegar un cambio importante en su salud, va a pegar un salto en el que va a notar una mejoría notable, justo en esos momentos cuando o bien corta el proceso terapéutico o empieza a poner pegas, ¿no? Y bueno, me da pena eso, ¿no?, después de haber hecho un trabajo largo que a lo mejor pues corta o prolonga, espacia más las citas, ¿no? El problema tiene que ver con el querer, ¿no? Estábamos hablando de querer controlar la terapia. Y es una gran resistencia, porque precisamente el exceso de control es el que utiliza, digamos, la parte inconsciente para generar las enfermedades, ¿no? Cuando una persona quiere controlar su enfermedad, realmente lo que hace es orbitar alrededor de la enfermedad. Pero no puede encontrar una solución porque orbitar alrededor de la enfermedad es estar continuamente viendo la enfermedad. Entonces, ese es un automatismo que genera el inconsciente, que lo único que hace es dar vueltas hacia lo mismo. Una preguntita. ¿Y si una persona orbita alrededor de la enfermedad, cuál es tu papel? ¿Qué haces tú? ¿Como terapeuta? Sí. Bueno, lo primero para mí es hacer un efecto de... porque esa persona está como la centrifugadora, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es sacarle de ahí, ¿no? Es como tratar de hacer que vea ese escenario que está viendo continuamente, verlo desde fuera. Entonces yo, por ejemplo, personalmente lo que a mí me gusta es tranquilizar al paciente, haciéndole ver que realmente se puede solucionar las cosas siempre y cuando me deje actuar a mí como terapeuta. Porque la primera misión que yo tengo es que tú puedas ver distintas posibilidades. Porque si la persona está orbitando continuamente alrededor del problema y quiere controlar eso y es lo único que conoce, evidentemente no puede salir de ahí, porque lo único que sabe es controlar la enfermedad, pero no controla el proceso terapéutico, no controla su salud. De hecho, lo ha demostrado. Si controlara la salud no estaría enfermo. Entonces, es como que la persona está enfocada solamente en su problema. Exacto. Y no puede ver nada con respecto a la solución, ¿no? Exacto. De hecho, lo más impresionante de todo esto es como cuando ya tú conoces el inconsciente hasta un punto, te das cuenta de los matices que la persona utiliza, ¿no?, para seguir orbitando alrededor del problema, ¿no?
Entonces, claro, es un gran error cuando la persona quiere controlar el proceso terapéutico. Y eso, ¡buah!, es tremendo, ¿no? Yo cuando ya llega ese momento, ya esa persona es como que te está diciendo, mira, no te quiero ver como terapeuta, lo único que quiero es consumir terapias. Es como si tú le dijeras a un cirujano, usted tiene que abrir aquí, Exacto. tiene que suturar aquí, tiene que extirparme tal órgano, porque yo lo he visto en internet cómo se hace esta operación, ¿verdad? Exacto, qué bueno lo que has dicho, porque la gente, ¿qué es lo que hace? Pues mirar en internet todo. Entonces, claro, si a ti tú tienes este problema, ¿qué es lo que haces? Pues lo buscas en internet. Entonces, en internet, de un mismo problema, de un mismo síntoma, pues puedes tener como varias enfermedades, varias cosas. Entonces la persona elige qué enfermedad quiere tener. Es curioso, sabe el síntoma que tiene, pero elige la forma en que se va a manifestar su enfermedad, pero también la forma en la que quiere salir de ello. Con lo cual va a elegir el camino fácil. ¿Y cuál es el camino fácil? El camino que te lleva de vuelta a la enfermedad. Porque no es el camino correcto. El camino correcto, ¿quién lo va a saber? Pues el terapeuta. Que para eso tiene tanto tiempo de formación en sus espaldas. Y tanta experiencia en cabina, ¿no? En consulta, que se llama. Entonces, claro, cuando el paciente adopta la actitud de yo controlo, y muchas veces las personas no se dan cuenta cuando hacen eso. Ya. No se dan cuenta. Y te pregunto, ¿alguien se podría sentir mal, no? Porque diría, bueno, pues tú lo que quieres es que nosotros nos entreguemos a ti, a tus manos, Sí. y fe ciega, ¿no? Sí. Entonces esto va en contra un poco como de la libertad personal o del criterio personal, ¿no? Entonces, ¿qué Claro. podríamos decirle a esta persona que puede estar pensando, tú lo que quieres es que yo me ponga en tus manos ciegamente y tú me vas a llevar por el camino que a ti te dé la real gana? Claro, es como si tú vas a una tienda ecológica y en lugar de comprar los alimentos y las verduras, pues te vas tú a cogerlo directamente al campo, porque no te fiarías tampoco, ¿no? O sea, lo que le diría es que tampoco vayas a ningún profesional, ¿no? O sea, no vayas nunca a un dentista. Es mejor que aprenda a cada uno a quitarse las muelas o a empastarse las muelas, ¿no? Es como decir que, a ver, cada vez que tú vas a un profesional, cada vez que tú entras por la puerta de una consulta, tú ahí tienes claro ya que te estás poniendo en manos de alguien, porque además estás entregando tu dinero, estás entregando tu energía. Tu dinero es energía. Entonces, se entiende que te estás dejando guiar. Dejarte guiar no es que te obliguen a ir por un sendero. Dejarte guiar es, oye, si tú quieres curarte, tienes que coger por aquí. A nadie se le ocurriría hacer senderismo y no seguir la guía. Pero el sendero no te está obligando a andar por él. Una flecha que indica ir para allá no te obliga a ir para allá. Tú te puedes quedar parado e incluso darte la vuelta. Pero si te das la vuelta, puedes tener consecuencias. Te pregunto, ¿una forma de control sana sobre el proceso terapéutico podría ser fijarse en los resultados obtenidos, por ejemplo? A ver, hay que llegar a un equilibrio. Yo no estoy diciendo que la persona no deba de controlar hasta un punto su proceso. ¿Por qué? Porque el mismo terapeuta de entrada ya te está dando pautas a cómo seguir con tu proceso. Entonces la persona tiene que hacer un pequeño esfuerzo por seguir las pautas que se le dan. Y para ello es necesario que la persona controle y vaya aprendiendo, porque mira, no se trata que la persona tenga fe ciega, es simplemente tú le estás guiando y esa persona voluntariamente sigue. El tema es que se me ha perdido, perdonad, pero es que está aquí la gente gritando. Sí, no se trataba de que la gente tuviera fe ciega, sino que también participa en su proceso terapéutico, ¿verdad? Yo iba por ahí, en ese hilo estabas tú. Claro que al final la persona tiene un control, porque a lo que iba a decir que mi objetivo como terapeuta, y es una cosa que para mí es un lema, ¿no? Es un dogma dentro de mi consulta, o es mi eslogan, llamarlo como dé la gana, es que la persona se haga autosuficiente e independiente. O sea, yo no necesito tener pacientes y depender de ellos. Yo no quiero que ellos dependan de mí. Yo quiero que la persona sea independiente. ¿Y esto qué significa? Que cuando termine un proceso terapéutico conmigo, yo lo que quiero es que la persona, si se le vuelve a activar algo con respecto a su problema, aprenda a quitárselo solo. ¿Vale? Entonces, en el proceso terapéutico, a mí me gusta ir enseñándole a las personas cómo no volver al mismo punto. Entonces, esto significa que la persona va a tener que aprender.
Y si tú no tienes cierto control sobre lo que estás haciendo, pues no vas a aprender. Entonces la persona tiene que controlar ese proceso siempre y cuando se deje guiar correctamente por el terapeuta. Entonces, debe de ser un control sano. Y siempre va a tener libre albedrío, obviamente. Y resultados, ¿no? Hombre, si no tienes resultados, no vengas. Y es una cosa que yo digo muchas veces, ¿no? Que las personas, y tú lo sabes, Elena, las personas vienen a consulta y te dicen, es que yo llevo un año para trabajarme esto, pero yo no noto cambios. Y yo siempre le digo a la gente, a ver, si tú llevas trabajando 2 o 3 meses con un terapeuta y tú no notas nada de cambio, no digo que esté solucionado, ya te tienes que preguntar si cambiar. Si no de terapeuta, de técnica, o de técnica y terapeuta. Pero los cambios tienen que irse viendo, aunque sea mínimo. Entonces, madre mía, que son muchas cositas, ¿eh? Lo que es que ha sacado un tema, madre mía. Bueno, yo creo que lo que has explicado, por lo menos a mí me ha quedado muy claro. Yo coincido contigo porque yo también soy terapeuta, trabajo con personas y también me ocurre esto que a ti, que estábamos comentando hace unos minutos entre los dos, ¿no? Y yo creo que este vídeo donde tú lo has explicado súper bien, por lo menos para mi gusto. Me has pillado, me has pillado. Te he pillado aquí a traición, como quien dice. Bueno, si os gusta este tipo de traiciones, donde Elena me va a obligar traiciones a hablar, maritales, pues dejadlo en los comentarios, ¿vale? Dejadlo en los comentarios y haremos que Elena trate de pillarme. Vosotros sabéis lo mala que yo soy, aunque no estoy aquí visible en la cámara. Los que me conocéis sabéis que soy muy mala y que yo necesito mis evidencias. Bueno. Entonces he pillado a David a traición. Bueno, David, muchas gracias. De nada. Ha sido un placer, como siempre. Pues nada, un besito muy fuerte a todos. Y me alegra poder compartir esta parte de nuestras pequeñas mini charlas maritales a traición con los demás. Un beso grande también desde aquí. Chao. Chao.